amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise McCool, este es mi podcast y les doy la bienvenida al episodio del día de hoy, en donde vamos a hablar acerca de una de mis películas favoritas de toda la vida, llamada Grease, mejor conocida como Vaselina o Brillantina, que es como tengo entendido le dicen en España. Para mí, Vaselina está dentro de mi lista de películas que forman parte de esta categoría a la que llaman Comfort Movies, que como su nombre lo indica, te reconfortan. Te ponen feliz, que cada vez que las ves sientes que se te reinicia la vida porque conectas demasiado con la historia, con los personajes, con los recuerdos que te traen, porque a lo mejor las viste en algún momento muy específico de tu vida que te marcó para siempre, ¿no? En mi caso, Vaselina es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en mi vida. Mi papá me la mostró y básicamente esta película es una parte importante del por qué desarrollé un gran fanatismo por el cine. Y no es de sorprenderse, esta película es un clásico que hasta el día de hoy sigue teniendo muchísima fuerza en la cultura popular y es considerada uno de los musicales más influyentes en la historia. Y porque yo soy muy fan de esta película, cuando toda esta onda de los remakes y reboots se comenzaron a hacer cada vez más populares y comenzaron a sacar nuevas versiones de muchas películas clásicas, yo sí vivía con el pendiente de que en cualquier momento anunciaban un remake de Grease. Algo que yo consideraba totalmente innecesario porque decía, no hay manera alguna de que una nueva versión de Vaselina supere a la original. Y me complace confirmar que tenía razón. No hay manera de que un remake de Vaselina funcione hoy en día, pero no porque no se pueda llegar al nivel de la original, sino porque si tú, hoy, 2021, intentas contar una historia con el lenguaje, acciones y mentalidad que manejan los chavitos del Instituto Rydell, te cancelan al instante. Porque crecer es darse cuenta que, por muy clásico favorito que sea, Grease es un ejemplo perfecto de lo que hoy en día ya no podemos tolerar. Y porque me parece un tema muy interesante a discutir, en este episodio vamos a hablar de eso, pero también vamos a aprovechar para hablar sobre la historia de esta película, cómo fue que nació, cómo se hizo y cómo fue que se convirtió en el gran clásico que es hoy. Primeramente, lo que muchos no saben es que antes de ser una película, Grease primero fue una obra de teatro muy diferente al producto que conocemos hoy en día. Incluso para poder llegar a Nueva York, la original puesta en escena, proveniente de Chicago, tuvo que pasar por ciertos cambios que la hicieran apta para los escenarios de Broadway. Y es que realmente los orígenes de este musical son bastante underground porque su nicho era muy pequeño. Los creadores, al ser provenientes de Chicago, escribieron la historia y personaje con base a los estereotipos de la ciudad y a su propia experiencia viviendo en ella cuando eran adolescentes. Y lo bonito de esto fue que, al ser una producción independiente que no tenía mucha ambición y no tenía que responder ante nadie, pues se tuvo la libertad creativa de presentar una historia sin censura que les permitiera explorar a detalle todas las situaciones que vivían los adolescentes en los años 50. Además del romance entre Danny y Sandy, la obra se da el tiempo de abarcar otros temas como el embarazo adolescente, la violencia entre pandillas, las presiones sociales, el rebelarse contra las reglas, la exploración sexual, etcétera, ¿no? Que si bien estos temas también se ven en la película, la diferencia es que en la obra todo era muchísimo más explícito. De hecho, la obra era catalogada como para adultos porque su contenido era descrito como obsceno, agresivo y vulgar. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la obra alcanzara un alto nivel de popularidad que eventualmente logró llamar la atención de productores que ofrecieron llevarse la producción a Nueva York. Y a partir de aquí comenzaron los cambios que básicamente fueron bajarle 2 rayitas al tono de vulgaridad, con el objetivo de hacerla más familiar, y todas las referencias, estereotipos y chistes locales de Chicago fueron modificados para hacer la historia más genérica y los personajes pudieran conectar con muchísima más gente. Pero los 2 cambios más importantes fueron los siguientes. Se romantizó mucho más la historia, es decir, que se le dio mucho más peso a la relación entre Danny y Sandy, lo que hizo que los demás temas con los que lidiaban los chicos pasaran a segundo término.
Y a esto se le sumó el hecho de que los diálogos se redujeron considerablemente para enfocarse más en el aspecto musical. Cuando estaban en Chicago, Grease era un 70% texto, 30% música, y cuando llegaron a Nueva York se convirtió en un 30% texto, 70% música. Una vez adaptada a su nuevo mercado, Grease debutó en febrero de 1972 como una producción off-Broadway. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaban en las ligas menores, en teatros un poco más modestos, con menor capacidad y un presupuesto más bajo. Sin embargo, fue muy poco tiempo lo que duró aquí porque rápidamente se convirtió en un éxito y para junio de este mismo año ya habían comenzado a formar parte del circuito de grandes producciones de Broadway, manteniéndose vigente hasta 1980 y convirtiéndose en su momento en el show de mayor permanencia en cartelera en la historia. Así que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien viera el potencial que tenía el adaptar esta historia a la gran pantalla. Ese alguien fueron los productores Alan Carr y Robert Stigwood, que en cuanto vieron la oportunidad de comprar los derechos del musical, comenzaron con la producción de este. Ahora, cuando la producción de Grease estaba comenzando, Stigwood se encontraba también trabajando en Saturday Night Fever, cuyo protagonista era nadie más y nadie menos que nuestro amado John Travolta, y con quien tenía un contrato firmado de 3 películas. Y esto, sumado al hecho de que Travolta ya había participado como actor suplente en la obra de teatro de Grease en el papel de Duty, pues entró a la versión cinematográfica inmediatamente. Entonces, encontrar a Danny Zuko realmente no fue tan difícil. Encontrar a Sandy, sin embargo, sí fue una tarea un poco más laboriosa, porque estamos hablando de los finales de los años 70, en donde Star Wars comenzaba a dominar el mundo. Se pensó a Carrie Fisher como primera opción. Sin embargo, nunca pudieron concretar una audición y comprobar sus habilidades no solo como actriz, sino también como cantante. Otras actrices fueron y vinieron, pero fue cuando Olivia Newton-John apareció en el mapa que se dieron cuenta que habían encontrado a la Sandy perfecta. El único inconveniente era que la actriz no estaba muy convencida de entrar en el proyecto. Olivia, antes de ser actriz, es principalmente cantante. De hecho, en esos años su carrera musical estaba despuntando bien y la única experiencia que tenía como actriz era una película que no había tenido buenos resultados, por lo que se sentía nerviosa de volver a fracasar en ese ámbito y llevarse de encuentro también a su carrera musical. Tuvo que ser el mismo John Travolta el que la convenciera y personalmente le pidió que hiciera la película con él. Y después de hacer un casting juntos, Newton-John se dio cuenta de la gran química que tenían y se animó a interpretar a una adolescente a pesar de que ella ya estaba cerca de los 30. Pero para ser honestos, la edad de los actores no es como que fuera un gran requisito, pues realmente todos en el cast habían dejado de ser adolescentes hace mucho, siendo Stockard Channing la más grande, pues tenía 33 años cuando se metió en la piel de Rizzo. Lo que sí fue un detalle importante fue el acento australiano de Olivia, ya que le resultó imposible deshacerse de él. Por lo que la historia de origen de Sandy fue modificada y la hicieron una australiana que estaba de vacaciones en América con sus padres y eventualmente se tuvo que quedar. Además, porque antes que nada su carrera musical estaba primero, dentro de su contrato se acordó darle más solos. Y así fue como Hopelessly Devoted to You y You Are the One That I Want nacieron, uniéndose a otras cuantas canciones más que fueron escritas especialmente para la película. Como dije, Grease pasó por muchas modificaciones para poder llegar a Broadway. Y lo mismo sucedió cuando se trasladó a la gran pantalla. Obviamente, por cuestiones de tiempo y dinero, no se pudieron incluir varios números musicales y otros fueron modificados con el objetivo de darle mejor continuidad a la historia. Ahora bien, no crean que la gente dentro del negocio le apostaba mucho a Grease. De hecho, el éxito se veía muy improbable para un proyecto en donde la protagonista fuera una actriz extranjera inexperta, el resto del cast se viera visiblemente más grande de la edad que se supone que tenían, y el tema principal fuera contar una historia de amor adolescente con canciones de por medio. Y por esto mismo al proyecto se le dio un presupuesto de $6 millones, una suma muy baja en comparación a otras producciones de la época. Así que, con ese modesto dinerito, 5 semanas de planeación y 2 meses de grabación, Grease llegó a los cines el 16 de junio de 1978. Y para sorpresa y envidia de todos en Hollywood, fue un éxito que batió récords no solo a nivel de taquilla, sino también en la música.
pues no solo se convirtió en la película musical más taquillera en la historia hasta ese entonces, sino también es uno de los soundtracks de películas más vendidos en la historia hasta el día de hoy. Pero que su influencia e impacto cultural se siga manteniendo vigente hasta hoy en día, no quiere decir que no tenga cositas que ya no son tan bien recibidas como lo fueron antes. Y es que miren, como dije al principio, yo amo Vaselina y siempre la voy a amar. Pero no les voy a mentir, la última vez que la vi fue el pasado octubre de 2020 y a pesar de que es una de las películas que más he visto en mi vida, esta última vez fue la primera vez que me cayeron en cuenta muchas cosas que siempre había ignorado o había pasado por alto. Como que vi la película desde un punto de vista más analítico y dije, esta película está a nada de que quieran comenzar a cancelarla. Y este pensamiento me llegó a la cabeza justo cuando cantaban Greased Lightning y mi cerebro por primera vez se detenía a traducir qué era lo que decían y qué era lo que significaba la frase She's a really pussy wagon. Así que vamos a hablar de esto, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas de Grease que antes no notábamos, pero que hoy se prestan mucho a la discusión? Primeramente, Danny Zuko y sus amigos son unos douchebags que se la pasan pensando en sexo y son súper irrespetuosos con las niñas y las tratan horrible. Danny, por muy enamorado que esté de Sandy, siempre tiene estas actitudes de güey tóxico porque 2 veces trata de forzarla para que tengan sexo, se crece con sus amigos haciéndoles creer que sí lo tuvo y en general porque todos los personajes masculinos tienen el mismo perfil, todos son súper sexistas, pero las chicas tampoco se quedan atrás. Durante toda la película, Sandy es objeto de burlas y bullying por ser recatada y virgen. Y la mayoría de estas críticas vienen por parte de Rizzo, quien irónicamente sufre exactamente lo mismo, pero por ser considerada promiscua y liberal. Hay otros detalles que son un poco más sutiles, pero que aún así han causado ruido. Por ejemplo, Marty coqueteando no tan sutilmente con Vince Fontaine, a quien aparentemente no le causa conflicto el hecho de que sea una menor de edad y le lleve como 20 años. Y si le rebuscas un poco más, llama la atención el hecho de que dentro de las reglas del concurso de baile no se permiten parejas del mismo sexo o que no haya una sola persona de color en toda la preparatoria. Pero nada ha causado tanta discusión como la transición de Sandy de chica buena a chica mala al final de la película. Esto ha sido súper criticado porque dicen que es degradante el hecho de que ella haya tenido que cambiar toda su personalidad y su apariencia para poder conseguir quedarse con el chico. Y toda la película se reduce en esta conclusión que dice que Sandy tuvo que sexualizarse para poder estar con Danny. Y en esto sí, yo no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué. Para empezar, eso de tuvo que cambiar para poder llamar su atención es completamente equivocado porque Danny está enamorado de ella desde el primero hasta el último minuto de la película. Sí, obviamente, como todo buen drama adolescente, el chico está bajo esta presión social que lleva el ser considerado un fuckboy, líder de todo un grupo de güeyes con una misma personalidad básica. Pero aún y con todo esto, es él el que intenta cambiar primero para llamar la atención de ella. Y por eso intenta todos los deportes y finalmente se gradúa formando parte del equipo de atletismo. Y todo esto porque quiere ser mejor para ella. Y cuando ve a Sandy haciendo su entrada con una versión de ella más parecida a su estilo, pasa algo bien interesante porque miren, tanto en los años 70, que fue cuando se estrenó la película, tanto en los años 50, que es en la época en donde transcurre la historia, se tenía no solo este estereotipo de que la mujer tenía que ser pura y casta y recatada y que tenía que mantener cierta postura ante la sociedad, sino que también existía este concepto en las películas en donde era la mujer la que tenía que llevar al hombre hacia el buen camino. Era él el que tenía que cambiar y adaptarse a ella para poder estar juntos. Y en Grease lo que hacen es matar a estos 2 pájaros de un solo tiro. Primeramente diciendo, ¿por qué Danny es el único que tiene que cambiar? ¿Qué tal si Sandy también se siente atraída y quiere explorar, como toda adolescente, una nueva manera de ver la vida? Entonces, ella también hace un esfuerzo para ser mejor para él.
y a la vez le demuestra que lo quiere tal y como es, sin necesidad de tener que cambiar su esencia, que lo hacen ser él. Y sobre lo de la postura de la mujer ante la sociedad de los años 50, leí un análisis muy interesante la otra vez, en donde dicen que la línea de tiempo que se maneja al final de la película es 1959, y que entonces Grease representa esa transición de la imagen de chica buena que identificaban a Doris Day y Sandra Dee como modelos a seguir a la hora de querer conquistar a un hombre, a esta nueva era de los años 60, en donde hubo una ola de libertad y empoderamiento, y socialmente la mujer comenzó a romper muchos paradigmas y estereotipos que eventualmente hoy en día ya no nos encasillan. Es por eso que hoy podemos ser niñas buenas como Sandy, mañana podemos ser liberales como Rizzo, el fin de semana podemos ser indecisas y con sueños frustrados como Frenchie, o podemos tener 1000 citas diferentes como Marty, y nadie tendría por qué juzgarte, ni mucho menos compararte con alguien. Y es por eso que, a pesar de ser uno de los musicales más influyentes, si no es que el más influyente, Grease siempre ha tenido que ser muy cuidadoso a la hora de presentarse, porque las audiencias cada vez son menos tolerantes al contenido tan retrógrado que tiene la historia. Lo cual hasta cierto punto me da gusto darme cuenta que hemos avanzado mucho como sociedad y que la manera en la que pensaban antes no es la misma con la que pensamos ahora. Y justo esto último es el secreto para poder seguir disfrutando de este musical sin problemas. Tenemos que estar conscientes de que esta película se hizo en los años 70 con un contexto histórico de los años 50, y que lamentablemente muchas cosas que hoy en día ya no son aceptables, en ese entonces estaban bastante normalizadas. Y así como esta, hay muchísimas otras películas con chistes, situaciones y contextos que hoy en día dices, no puede ser que a la gente le haya gustado esto. Pero pues eran otros tiempos, y no es como que podamos borrar el cassette de todas las películas hechas del 2010 para atrás. No podemos borrar la historia, pero sí podemos aprender de ella. Y creo que hemos aprendido mucho de Grease, y Grease ha sabido aprender de nosotros porque sigue modificando su historia y adaptándose para seguir conquistando a las nuevas generaciones. Con esta bonita reflexión damos por terminado el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse, porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales, en donde me pueden encontrar como Denise Macul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!